programa especial, ¿verdad?, enfocado en la salud, hablar también de los estragos psicológicos que nos ha dejado esta pandemia, el dolor de un ser querido, ¿verdad? Muchas veces la soledad que ha implicado estar contagiados con la COVID-19 y un sinfín de cosas que hoy día queremos ir reconociendo, desarrollando, quitándonos muchas veces esas mochilas emocionales que muchas veces tenemos y que terminamos normalizándolas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sí, para eso nos acompaña la psicóloga clínica Camila Villa. Un gusto que nos puedas acompañar, Camila. Gracias a ustedes también por la invitación. Sí, Cami, sería súper interesante que nos partas comentando cómo has ido vivenciando también como especialista todos estos años en torno a la COVID-19, cómo has sentido tus pacientes, cómo has visto y de qué manera se ha ido generando distintos problemas psicológicos en torno a justamente esta pandemia que tuvimos que enfrentar todo el mundo. Sí, sí, claramente. O sea, de hecho estábamos conversando ahí un poquito antes de que el COVID claramente vino a generar un impacto súper potente, no solo a nivel social como macro, sino que también en cada individuo, ¿cierto? Producto de toda esta condición. Clarificar también que el COVID es una infección que no solo afecta a nivel físico, sino que también está comprobado que puede llegar a afectar a nivel cerebral, neurocognitivo. Entonces, por lo mismo también se hace súper importante poder trabajar desde el área psicológica y neurocognitiva en la prevención de estos síndromes que se podrían presentar luego de haber padecido un COVID, ¿cierto? Así que desde ahí, por lo mismo les agradezco la invitación, porque creo que es un tema súper importante y súper contingente también de poder conversar y de poder visibilizar, porque en el fondo muchas personas han sido afectadas. Aquí comentaba que también había padecido COVID. Sí, pues las dos tuvimos. Las dos tuvieron COVID y me imagino que eso también conlleva un cambio en tu rutina, en la manera de vincularte con las otras personas, ¿cierto? Entonces desde ahí claramente se hace importante también el apoyo psicológico que puedan tener estas personas una vez ya haber tenido esta condición. Sí, bueno, Cami, algo que hemos comentado acá, una cosa es lo que se vive durante la enfermedad. Siempre se ha hablado que es una enfermedad solitaria, de mantenernos alejados de nuestros seres queridos, de este sentimiento muchas veces de culpa también, si es que se contagió a alguien cercano. Claro. Y hablando, y ya netamente con lo que significa el long COVID, nos señalaban acá los especialistas también que, claro, era súper esperable que a las semanas todavía mantuviéramos todos ahí la confusión y dentro de ese desconocimiento, seguiré contagiando, mejor me mantengo alejado. Hay un aislamiento propio y me imagino que dentro de esa inconsciencia de querer proteger al resto. Cuando empiezan y siguen de estos síntomas de manera persistente, hay un debilitamiento, hay un decaimiento, hay una cosa de decir, chuta, ¿para qué voy a estar molestando con esto que me duele acá, que me siento fatigada? Lo que significa también de manera personal y en nuestro entorno, que para muchos es como, ya se va a quejar de nuevo que le duele esto, ya, empezó a toser de nuevo, oye, no puede subir la escalera porque se ahoga. Todo lo que pasa también con las personas adultas mayores también, que obviamente se han visto más afectadas precisamente con esta enfermedad. Claro, sí. Como les decía, o sea, yo creo que también es súper importante visibilizar este cuadro, este síndrome, ¿cierto?, del long COVID, porque como dices tú, muchas veces las personas tienden como a normalizar o a minimizar cierta sintomatología, muchas veces también producto del desconocimiento, ¿ya? Clarificar también que el síndrome long COVID es un síndrome que a nivel psicológico, emocional, también genera ciertas sintomatologías. El síntoma como más que ha tenido más evidencia ha sido también esta especie de niebla emocional o confusión en la cual también las personas comienzan a padecer, ya donde muchas personas refieren que luego de haber tenido COVID comienzan a presentar este síntoma donde muchas veces se sienten un poco perdidos, abrumados, confundidos, sensación de que incluso están como fuera de su cuerpo, lo cual también viene a incrementar muchas veces patologías de base que presentan las personas, como por ejemplo un déficit atencional o un trastorno de ansiedad, ¿cierto? Podría claramente intensificar esos cuadros producto de estas sintomatologías como consecuencia del síndrome post-COVID.
Otro cuadro que se ha presentado mucho luego del COVID también, que forma parte de este síndrome long COVID, es el estrés postraumático, donde muchas personas también quedan con este miedo intenso o esta preocupación intensa de volver a padecer, ¿cierto?, esta enfermedad, o incluso, como dices tú, todas las consecuencias que esto puede también tener con nuestros vínculos o nuestras personas más cercanas. Personas que producto de desarrollar COVID y luego desarrollar un estrés postraumático, por ejemplo, caen en fobias sociales, o esto de que no querer salir, o el exceso de culpabilidad, o el exceso de preocupación, ¿cierto? Entonces, claramente, desde ahí yo creo que también es importante no solo visibilizarlo, psicoeducar también en relación a esto y no minimizar, ¿cierto? No minimizar y desde ahí también a lo mejor pedir ayuda necesaria, ya sea a través de profesionales o del mismo entorno significativo. Cami, ahí tú estás tocando un punto que es fundamental, ¿no? Como sociedad estamos súper acostumbrados a normalizar nuestros problemas psicológicos, nuestros problemas mentales, nuestros problemas que tienen que ver y que tienen directa relación también con nuestras emociones, de cómo nos sentimos, de cómo nos miramos en el espejo, de muchas veces tratar de ocultar el dolor, tratar de ocultar incluso, como hemos ido hablando, estos síntomas físicos que terminan también siendo emocionales. Entonces, ¿cómo hoy día poder entregarle a esas personas las herramientas necesarias para atreverse a decir, yo tengo que buscar ayuda, es necesario buscar ayuda? Bueno, yo creo que desde ahí, sí, concuerdo contigo en la idea de que generalmente se da este fenómeno, ¿cierto?, donde tendemos a ocultar, a minimizar. Sin embargo, bajo mi punto de vista al menos, yo siento que también todo esto de la pandemia, del COVID, del aislamiento, también vino a generar un movimiento importante en relación a la salud mental. Hay un antes y un después. Exactamente, de hecho yo como psicóloga, yo te podría decir que los casos de atención también han aumentado significativamente. O sea, los psicólogos hoy en día claramente tenemos mucha más pega que antes de la pandemia. Y desde ahí yo creo que eso también es importante y a lo mejor también es una consecuencia, entre comillas, un poco más positiva dentro de todo lo negativo que nos trajo el COVID. Pero en relación a eso, yo creo que también es importante hacer el llamado de no solamente atreverse y visibilizar estos problemas de salud mental, sino que también de manera individual, ¿cierto?, también poder incorporar entre todos nosotros, más allá si hayamos tenido COVID o no hayamos tenido COVID, incorporar en nuestros hábitos del día a día hábitos de higiene emocional. Ya muchas veces me imagino que aquí todas nosotras tenemos hábitos de higiene físico, ¿cierto? Claro. Nos bañamos, nos peinamos, etcétera. Y a nivel emocional, psicológico, se supone que nosotros también deberíamos tener hábitos de higiene emocional que podamos incorporar todos los días. ¿Ya? No solo una lloradita y echarle para adelante. Exacto, no solo una lloradita y echarle para adelante, ¿cierto? Porque eso generalmente surge después ya de este exceso de abrumación. Sí. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro día a día para también poder prevenir esas crisis, ¿cierto?, o esas desregulaciones? Y para eso justamente están los hábitos de higiene emocional, donde en el fondo nosotros incorporamos prácticas en nuestro día a día para también poder limpiarnos y poder hacer este automonitoreo. ¿Ya? Entonces, desde ahí, por ejemplo, están las prácticas de mindfulness, que hoy en día también están agarrando mucho campo en esto de la salud mental, y que también nos permite, como les digo, hacernos este autochequeo, ¿cierto? Para no necesariamente llegar al especialista o llegar a la intervención cuando ya estamos realmente sobrepasados o ya estamos desarrollando algún otro tipo de patología. Sí, bueno, algo que tú comentabas ahí dentro de lo positivo que nos dejó esta pandemia, que vimos desde otra esfera la salud mental, cosas que se venían juntando desde antes y que, claro, se agudizan evidentemente en medio de la crisis sanitaria, que las personas deciden obviamente tomar carta en el asunto, asistir a las terapias correspondientes, pero es algo que hemos hablado en otras oportunidades que tiene que ver con que no cuando estamos mal hay que ir a terapia. Debe ser como un chequeo, ir a mantener una cosa de autocontrol, de autocariño, de evitar que lleguemos a situaciones ya donde tengamos que pasar a otras medidas, quizás con fármaco, ir avanzando en todas estas etapas. Lo que significa esta higiene que tú nos señalas en torno a la meditación, lo que hay en torno al mindfulness,
lo que hay en torno a hablar o de alguna forma expresar lo que sentimos. Hemos hablado en otras instancias, por ejemplo, la arteterapia, cómo nos va ayudando también esto, en algunos casos, claro, con un moderador ahí a cargo en torno a ver cómo vamos sintiéndonos de acuerdo, vamos dejando también esta dibujo, pintura, escultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos falta también de esa educación emocional, de que desde chiquitita algunos como que no llores, o no hables de esto, y mejor tapar, y mejor juntar bajo la alfombra, y mejor ir tapando, y va pasando precisamente con el long COVID, que se va ocultando, y por eso también nosotros queremos visibilizar esto, levantar la alfombra, sacar todo ese polvo que se juntó todo este tiempo, porque es una carga que muchas personas van llevando y en sus círculos diarios, ya sea laborales, estudiantiles, vecinos, etcétera, no tienen ni idea. Exacto. Exacto, sí, y desde ahí, bueno, como dices tú, muchas veces, y esto yo creo que ya va más allá del COVID, o sea, como todos nosotros también traemos aprendizajes emocionales, o sea, esto mismo que dices tú, no sé, a lo mejor nos enseñaron que cuando niñas no había que llorar porque eso nos hacía débiles, ¿cierto? Entonces desde ahí también vamos aprendiendo a manejar nuestras emociones de una manera súper negativa. Y muchas veces cuando nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones, patologías, etcétera, todo eso se incrementa mucho más y viene también a sumarse como algo desfavorable para nuestra propia salud y nuestro propio desarrollo. A mí también la importancia de ser empáticos con el otro, ¿no? De lograr comprender al otro, cuando el otro está mal, cuando el otro probablemente no lo está pasando bien. De qué manera nos comprometemos como clanes, como familias, como tribus, a intentar justamente ser un aporte desde el área emocional para las otras personas cuando lo están pasando mal. Quizás dar esa oportunidad de conversación, de diálogo, de abrirse, ¿no? De preguntarle cómo estás, cómo llevas el día, etcétera. No cerrarnos, porque muchas veces en lo social pasa eso, ¿no? Que vamos como caballitos y pocas veces nos preocupamos del que está al lado, o de la propia familia, o en general de nuestro entorno. Claro, como esto de salir del piloto automático un poco, ¿cierto? Hoy en día igual la vida está súper rápida, todo es súper rápido. Las redes sociales también nos mueven en un ritmo muy rápido. Entonces, como dices tú, esto de poder salir del piloto automático, tomar conciencia que finalmente, más allá de nuestra individualidad, todos nosotros somos parte de un tejido social. Y en la medida que nos desconectamos de ese tejido social, entonces todo empieza a funcionar de mala manera también. No solo para nosotros, sino que para este clan social, este clan familiar, etcétera. Entonces, desde ahí claramente se suma esta importancia de no solo mirarnos a nivel individual, que es sumamente importante, pero también poder, como dices tú, empatizar con nuestro clan, ¿cierto? Con quien nos rodea. Muchas veces preguntamos, oye, ¿cómo estás? Y no, bien, ya, y seguimos, pero ¿qué pasaría si nos detuviéramos un minutito más? ¿Cierto? Exacto. Y indagáramos un poquito más esto mismo de normalizar el hablar de las emociones, de cómo nos sentimos. Se dio, claro. Y volvimos, de hecho, sí. Paró la pandemia, salimos de nuestro encierro y volvimos a esto, a lo rapidito. Exacto. De hecho, por eso les decía que el COVID en cierta forma también movilizó de una manera un poco más positiva todo esto de la salud mental y emocional, porque al estar aislados, ¿cierto? Al estar en contacto solo con nosotros mismos, también nos dimos cuenta que somos seres emocionales. Y muchas de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, incluso de muchas de nuestras enfermedades, se mueven en función de nuestro mundo emocional y psicológico. Entonces, qué importante es ahí también poder educar a la gente en relación a esto, incluso educar desde que somos niños en relación al tema emocional y psicológico y verlo como parte también de nuestra salud integral, ¿cierto? Hace rato ya la salud dejó de ser solo el cuerpo. Hoy en día ya sabemos que nuestra salud también involucra a nuestro cerebro, nuestras emociones, algo mucho más integral y holístico. Así es. Te agradecemos la posibilidad de justamente estar hablando de este tema que creemos es fundamental para cada una de las personas que nos están viendo, atrevernos a conectar con nuestra psicología, con nuestro lado emocional y poder justamente dejar de normalizar cuando probablemente hay problemas. Así que exacto. Ahí tenemos en pantalla la información del Instagram, @espacioseguro.holístico, ¿verdad, Connie? Ahí lo estamos revisando precisamente ahí para que
tomen contacto, puedan ahí seguir algunas de las recomendaciones que se van entregando, lo que hay en torno a las emociones estancadas y la canalización. Ahí, parafraseando al gran Maturana, somos seres emocionales con capacidad de razonar. Exacto. Que nos cuesta a veces entender un poquito a qué se refiere con eso, así que para que te sigan, espacioseguro.holístico y todo lo que hay en torno a todas estas terapias psicológicas y holísticas en O'Higgins 680, oficina 508. Exacto. Donde también promovemos mucho también esto de incorporarnos a esta red social, ¿cierto? En Espacio Seguro Centro Holístico trabajamos también no solo de manera individual, sino que también de forma grupal, justamente como intencionado un poco con este efecto post-COVID, donde quedamos todos súper aislados, así que ahí también dejamos abierta la invitación a quien quiera sumarse a nuestro espacio. Te estaremos esperando en una nueva instancia y